Disturbio, huelga, disturbio, la era de los levantamientos. Joshua Clover. Tercera parte, disturbio ampliado. Capítulo 8, la larga crisis. Disturbio y crisis aparecen juntos, cada uno como preludio del otro. La nueva era del disturbio se desarrolla plenamente no solo con la intensificación de las rebeliones en las ciudades y en las periferias, sino también con el eclipse del movimiento obrero. Las líneas de tendencia del disturbio y la huelga primero se entrecruzan y posteriormente difieren en el tiempo con el apogeo y el declive de la hegemonía estadounidense en el largo siglo XX. ¿Qué tiene que ver la crisis con el disturbio, más allá de esta coincidencia y de una sensación inquietante y transparente según la cual las cosas se están desmoronando? La profunda relación entre disturbio y crisis ocupa el resto de este libro, entre otras cosas, debido a nuestro argumento central. La crisis señala un desplazamiento del centro de gravedad del capital hacia la circulación, tanto en la teoría como en la práctica. El disturbio debe entenderse en última instancia como una lucha en el ámbito de la circulación, de la que la lucha por la fijación de precios y las rebeliones de la población excedente son formas distintas, aunque relacionadas. En los capítulos anteriores se ha ido desgranando esta cuestión, la cual merece ahora un desarrollo sistemático. Esto es especialmente necesario, ya que la crisis suele aparecer como un acotamiento puntual, aunque exprese un proceso subyacente y continuo en el que el capital se encuentra con sus límites internos y lucha violentamente para superarlos. La crisis constituye el punto culminante de una profunda reorganización social. Los disturbios expresan esta nueva organización social, se dirige a ella e intenta abolirla y, por tanto, abolirse a sí mismos. El largo declive, retomando el lenguaje de Brenner, es similar a los anteriores. No obstante, este libro sostiene que las últimas 4 décadas podrían entenderse como una larga crisis. El periodo actual se distingue de fases similares en ciclos anteriores en la medida en que las recuperaciones como las observadas anteriormente permanecen invisibles desde nuestro punto de vista. Históricamente, el capital ha resuelto su contradicción en desarrollo trasladándose a otro lugar, tratando de encontrar una situación en la que la producción aún no se haya socavado a sí misma y el proceso de acumulación pueda comenzar de nuevo sobre una base nueva y ampliada. Esto tiene que ver como efecto la recuperación de la estabilidad del sistema mundo capitalista, que la crisis secular había hecho saltar por los aires. No está nada claro que en los años transcurridos desde la recesión económica mundial de finales de los años 60 y principios de los 70, esto haya sucedido o se encuentre en marcha. Las apuestas de una nueva hegemonía por parte de las economías del este asiático y de la eurozona han fracasado en el camino. Las economías emergentes parecen estar ya demasiado avanzadas en su productividad como para reactivar la acumulación a escala global mediante la integración de nuevas masas de mano de obra en la industria o en la categoría más amplia del sector manufacturero. El malestar mundial persiste y con él su volatilidad. Esto no significa que las relocalizaciones y la restauración de la acumulación capitalista sean imposibles. Sería arriesgado hacer afirmaciones tajantes sobre el periodo histórico en el que todavía nos encontramos. Por lo tanto, estas observaciones deben ser en cierto modo provisionales, un intento por desarrollar un relato razonablemente unificado del periodo. Al menos, existe cierto acuerdo sobre el punto de partida. ¿Y qué hay de 1973 y 1974? Se pregunta Fernand Braudel, gran historiador de la longue durée. En 1973 se produce la primera de una serie de crisis del petróleo, la retirada formal de Estados Unidos de su aventura en el sudeste asiático y el hundimiento definitivo del sistema monetario de Bretton Woods. Se sientan las bases para el aumento de los desequilibrios comerciales y de la balanza de pagos con el consiguiente declive mundial de los mercados. Este apenas es el comienzo del balance. ¿Se trata de una crisis coyuntural corta, como parecen creer la mayoría de los economistas? ¿O bien tenemos el privilegio, bastante poco envidiable por los demás, de ver ante nuestros ojos tambalearse el siglo hacia la baja?
Estas preguntas son retóricas. Braudel describe que los ciclos seculares, los periodos económicos más largos, que Arrighi precisaría como siglos de acumulación dirigidos por un Estado capaz de impulsar la expansión material de una economía mundo, sobre la que la nación líder alcanza la hegemonía en la medida en que sus beneficios forman parte de los beneficios sistemáticos y en la medida en que es capaz de garantizar la estabilidad del sistema interestatal. Ambos autores se remontan a los imperios comerciales protocapitalistas para considerar 4 siglos cada vez más grandes y cada vez más cambiantes, pero con pautas similares. Para Braudel, un ciclo comienza cuando otro termina, a la manera de los reinados monárquicos. En la versión revisada de Arrighi, los siglos se solapan. Una hegemonía que atraviesa su fase crepuscular de financiarización hacia la oscuridad a base de crédito ampliado, mientras financia la aceleración de una hegemonía en ascenso hacia el despegue industrial. Inevitablemente, 1973 es una metonimia de cambios que solo un año no puede contener. Sin embargo, esta fecha, el punto culminante, el punto de inversión de la tendencia secular, es decir, de la crisis, se ha convertido en una cuestión de amplio acuerdo entre historiadores y teóricos, con diferencias relativamente menores. Ya nos hemos encontrado con el hecho más dramático, desde la perspectiva de la acumulación y la hegemonía, o sea, el colapso secular de la rentabilidad y el crecimiento, encabezado por el declive de la industria manufacturera estadounidense, de tal manera que los mejores años de la recesión son los peores que los más pésimos del año del auge. Por lo tanto, podríamos datar el ascenso cíclico de las finanzas en este momento, si bien no debido a que las finanzas hayan expulsado al capital industrial, un modelo conceptual que se abre a la idea catastrófica del capitalismo bueno y malo o del capitalismo sano y enfermo. El capital es un espacio unitario de flujos que buscan oportunidades de inversión que aseguren la tasa media de beneficio. Cuando este requisito ya no puede ser satisfecho por un sector industrial en crecimiento, los beneficios se almacenan en refugios seguros o se reinvierten en otro lugar, en empresas comerciales o en instrumentos financieros. La financiarización es simplemente el nombre que recibe esta transformación en los flujos del capital. Cuando observamos la introducción de la pieza más célebre de la ingeniería financiera, el modelo de valoración de opciones financieras Black-Scholes, o la apertura del primer gran mercado de derivados, el Chicago Board Options Exchange, ambos en el 73, debemos tener claro que no se trata de una nueva artillería que permite a las fuerzas de las finanzas derribar los muros de la industria. Más bien son la consecuencia de la necesidad que tiene el capital de ir más allá del sector industrial. El arco de acumulación. La teoría de la crisis aborda la cuestión del motivo por el que la expansión industrial debe terminar y dar paso a los deseos especulativos de las finanzas en el curso de una inmensa redirección de los flujos de capital, salpicada por una devaluación masiva de valor. Sin duda, Arrighi y Brenner, dos de los historiadores económicos más importantes del pasaje que alcanzó su punto álgido en el 73, ofrecen explicaciones divergentes de este particular declive de la acumulación, basadas en sus distintas concepciones de lo que es el capitalismo. Asimismo, ambos difieren en algunos detalles de la teoría abstracta de la crisis de Marx. El modelo de Arrighi es menos teórico, en consonancia con su visión más descriptiva de las economías mundiales. Implica una causalidad un tanto ecléctica basada en una teoría de las crisis en gran medida smithiana, que parte de la premisa según la cual la competencia en el mercado erosiona constantemente el margen de beneficios. Las luchas obreras, entendidas al modo de Karl Polanyi, suponen otro recorte de los beneficios, al igual que el coste de las obligaciones hegemónicas en tanto que guardián del orden global. Todo ello motiva la inversión, a que la inversión se aleje del asediado nexo Estado-industria y se dirige hacia los mercados financieros internacionales.
La teorización más sistemática de Brennan se basa en un modelo de sobreproducción en el que la indiscutible capacidad industrial estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial acaba enfrentándose a la competencia de productores internacionales más eficientes, especialmente de Alemania y Japón. Con unos elevados niveles de gasto ya invertidos en capital fijo, cuyo valor solo puede recuperarse mediante una mayor producción de materias primas, las empresas estadounidenses, incapaces de reducir la producción, se ven atrapadas en una competencia fracticida por apoderarse de cuotas de mercado. Las empresas, que deberían ser barridas de un sector mediante una avalancha de destrucción creativa destinada a abrir cauces para un nuevo crecimiento, en lugar de ello, siguen tambaleándose, a menudo apoyadas por el Estado, quien requiere de su riqueza y de la gestión de su mano de obra para su estabilidad. Esto condujo a un exceso de inversión que desembocó en un exceso de capacidad y de producción en la industria a escala internacional, iniciando una turbulencia sistemática que aún no ha remitido. Ambos análisis se quedan en el nivel de los precios, el nivel cuantitativo que describe la materialización concreta de la crisis. Desde la perspectiva de la teoría del valor de Marx, los movimientos de los beneficios son fenómenos superficiales que corresponden a un desplazamiento subyacente del equilibrio entre capital constante y capital variable, entre medios de producción y trabajo asalariado, o entre trabajo muerto y trabajo vivo. A pesar de las fuerzas compensatorias, esta denominada composición orgánica del capital tiende a aumentar con el tiempo a medida que la competencia obliga a incrementar la productividad, sustituyendo sucesivamente la mano de obra por máquinas y procesos de trabajo más eficientes, lo que el siglo XX conoció como Fordismo y Taylorismo, respectivamente. Esta dominación creciente del trabajo muerto sobre el trabajo vivo es la expresión de la ley del valor en todo el conjunto social, ya que el aumento de la productividad disminuye la cantidad media de tiempo de trabajo socialmente necesario para producir mercancías. Las consecuencias económicas son desiguales. Al principio, el aumento de la productividad genera grandes beneficios que atraen más inversiones y más mano de obra a la producción. Todo ello, combinado, produce una mayor expansión. Con el tiempo, sin embargo, el aumento de la producción entre trabajo muerto y trabajo vivo socava la capacidad de producción de valor, siendo el trabajo vivo en el proceso de producción la única fuente de plusvalor. La misma dinámica que originalmente impulsa la acumulación, o sea, el aumento de la productividad en el nexo entre el salario y la mercancía. También la socava, hasta que la capacidad de producción y la capacidad de trabajo ya no pueden combinarse, y en su lugar se acumulan fábricas abandonadas y poblaciones desempleadas. A este proceso ampliado lo llamamos la producción de la no producción. La crisis y el declive no provienen de los choques extrínsecos, sino de los límites internos del capital. Podríamos llamar a esto el arco de acumulación, que recorre las contradicciones del capital a lo largo del eje histórico. Sin duda, llamarlo arco suaviza un recorrido accidentado. Además, esta descripción no expresa un simple hecho cuantitativo sobre las tasas de crecimiento o similares. Los dos lados del arco, aunque siguen siendo disposiciones del capitalismo y expresiones de la dinámica de valor, son cualitativamente diferentes en su organización social en una dialéctica de continuidad y ruptura. En el largo siglo XX, el arco de acumulación ha visto primero una transferencia de población de la agricultura a la industria sin precedentes históricos, y posteriormente la desindustrialización, en un gran retroceso, ha desplazado la población desde la industria y desde el proceso de producción en general, hacia el trabajo de servicios o el subempleo y el desempleo. Se trata de reorganizaciones sociales a escala global. A pesar de sus diferentes análisis sobre la causalidad, tanto Brenner como Arrighi consiguen desvelar esa fuente de correlación entre el relato lógico de la acumulación autodestructiva y el relato histórico de los ciclos capitalistas, en particular del ciclo actual en el que ambos se centran. Es decir,
A pesar de todas sus sutilezas metafísicas, el debate sobre la llamada ley histórica de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia tiene una correspondencia suficiente con las expansiones y declives que Arrighi ha expuesto de forma tan exhaustiva. La exposición de Arrighi comienza con la fórmula de Marx para la reproducción ampliada del capital, o sea, DMD, dinero, mercancía, dinero. El itinerario obligatorio del dinero desde la perspectiva del capitalista, que pasa a la producción de mercancías si y solo si las mercancías resultantes pueden venderse a un precio más alto, ya que el capitalista sigue siendo capitalista solo con esta condición. La novedad de Arrighi consiste entonces en desplazar este proceso lógico a la historia empírica de los siglos largos. Arrighi identifica la alternancia de épocas de expansión material, fases dinero-mercancía de acumulación de capital, con fases de renacimiento y expansión financiera. Narra este cambio de fase mediante su oposición temporal de periodos DM y MD. En las fases de expansión material, el capital dinero pone en movimiento una creciente masa de mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo mercantilizada y los recursos naturales. Y en las fases de expansión financiera, una masa creciente de capital dinero se libera de su forma de mercancía y la acumulación se realiza mediante procedimientos financieros. En su conjunto, las dos épocas o fases constituyen un ciclo sistémico de acumulación completo. En la era del capitalismo moderno, esta fase de expansión material está relacionada con el desarrollo industrial. En dicha fase, la acción principal es la compra de fuerza de trabajo y de medios de producción para la producción de mercancías, es decir, la valorización dentro del proceso de producción. En el periodo de expansión financiera, la acción principal es la venta de estas mercancías para la realización del valor que tienen, es decir, el capital vuelve a centrarse en el mercado, en el intercambio y en el consumo. Este es el sentido de una era de circulación desde la perspectiva del capital. A medida que disminuye la capacidad de la producción para generar grandes beneficios, el capital desplaza sus inversiones con vistas a realizar en el presente inmediato tanto el valor existente como el valor que supuestamente espera que se genere en el futuro. Esto podría formularse de otra manera. La crisis estalla en el momento en el que el beneficio y la expectativa del beneficio dejan de proceder de la manufactura. En este momento, los acreedores tratan de recuperar sus deudas antes de que los deudores se arruinen y, a su vez, las empresas endeudadas se ven obligadas a dejar de reinvertir en la producción mientras venden frenéticamente sus mercancías en el mercado para hacer frente a sus obligaciones. O podríamos narrar las cosas como se ha mencionado anteriormente. El dinero dispone para la reinversión, deja de circular cuando los beneficios de la manufactura caen por debajo del cierto umbral, refugiándose cada vez más en los bancos, haciendo tiempo a la espera de oportunidades de inversión lo suficientemente tentadoras. Este momento de inmovilidad es el momento de la crisis. Cuando el capital comienza a circular de nuevo, busca tanto el comercio como los derechos sobre el valor futuro, lo que Marx llamaba capital ficticio. Un ejemplo sugerente de la época actual lo encontramos en cómo las empresas automovilísticas estadounidenses supervivientes obtienen cada vez más beneficios no ya de la producción, sino de la financiación de las compras de los consumidores a través de sus propias filiales crediticias. De nuevo, vemos que la expansión financiera es una contracción industrial vista desde otra perspectiva. Y de nuevo, una vez más hemos narrado en términos diferentes el mismo desplazamiento de la valorización a la realización, de la producción a la circulación. El capitalismo moderno ha conocido dos arcos, centrados en el Reino Unido y Estados Unidos. El segundo aumenta a medida que el primero disminuye. Cada uno tiene sus particularidades. Al mismo tiempo, pueden sintetizarse en un arco más largo.
Desde el primer auge hasta el reciente declive, siempre ha habido un motor de acumulación global en marcha. Aproximadamente, desde 1830 hasta 1973, hubo un núcleo de capital productivo en Occidente con su creciente expansión sistémica. De acuerdo con esto, el periodo que va desde el siglo XVIII hasta la actualidad ha sido denominado metaciclo, un gran arco de acumulación en el sistema mundo capitalista que sigue el curso de circulación, producción, circulación ampliada. El periodo de la circulación ampliada, la reorganización social de la larga crisis, condiciona el declive de la huelga y la nueva era de los disturbios en dos épocas distintas, aunque inevitablemente relacionadas. La espacialización de la economía y la recomposición de la relación capital-clase. Veámoslas una por una, antes de reunificarlas finalmente. La espacialización de la lucha. La espacialización de la lucha. Los disturbios son originalmente luchas por el precio de las mercancías, es decir, luchas por la reproducción al margen del salario, pero que siguen dependiendo del mercado. Son luchas por el control del espacio y el tránsito por el mismo. El paradigmático disturbio contra la exportación de King's Line en 1347 y el bloqueo masivo del puerto de Auckland en el 2011 parecen tener un enfoque similar. El control sobre el espacio adopta muchas formas y a menudo implica esfuerzos por expulsar a la policía de las zonas comerciales que defienden. Los disturbios se obsesionan con los edificios, con las galerías y centros comerciales, con la concentración en plazas y calles. Hobsbawm dedica un capítulo de su libro Revolucionarios al papel del urbanismo en las insurrecciones. El disturbio tiene algo de arquitectónico, es decir, de espacial. La barricada, ese gran instrumento del disturbio, tiene su origen en el bloqueo de los barrios para impedir la incursión en ellos. El auge de la barricada no es sino el auge de la primera era del disturbio, en retirada tras la primavera de los pueblos de 1848. Los nuevos y anchos bulevares del siglo XIX estaban diseñados, según se cuenta, para poner un fin tanto a las barricadas como al disturbio. El crecimiento industrial acabaría consiguiéndolo. La espacialidad práctica del disturbio corresponde a una distinción teórica. La lógica abstracta de la producción es temporal, la lógica abstracta de la circulación espacial. La producción está organizada por el valor, por la valorización de las mercancías, y este valor está regulado por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Es por medio de este tiempo que ambas partes se reproducen, en la producción, tanto como en el capital, y como en sus antagonistas, es que luchan por ese tiempo, su duración, su precio. La huelga, entonces, es una lucha temporal. Una vez más, el valor temporal del trabajo vivo descansa en la mercancía, se objetiviza, se espacializa. La circulación está organizada por el precio, la realización del plusvalor como beneficio cuando las mercancías cambian de lugar. Se trata de una formulación conceptualmente espinosa, como se desprende de la exposición de Marx. El dinero es ahora trabajo objetivado, tanto si tiene forma de dinero como si tiene forma de mercancía particular. Al capital no se le opone ningún modo objetivado de ser del trabajo, sino que todos ellos aparecen como modos posibles de existencia para él, los cuales pueden asumir mediante un simple cambio de forma, pasando de la forma de dinero a la forma mercancía. La única antítesis al trabajo objetivado es el trabajo no objetivado. En contraposición al trabajo objetivado está el trabajo subjetivado, o el trabajo presente en el tiempo, vivo, como antítesis del trabajo pasado en el tiempo, pero existente en el espacio. Como trabajo presente en el tiempo, no objetivado, y, por tanto, aún no objetivado, solo puede estar presente como capacidad, posibilidad, habilidad, como trabajo capacidad del sujeto vivo.
Al reflexionar sobre la relación lógica entre el trabajo y las mercancías, Marx llega a la oposición entre trabajo objetivado y no objetivado. Por un lado, la fuerza de trabajo que aún no se ha transferido a una mercancía en el proceso de producción; por el otro, el valor objetivado en mercancías que ahora entran en el espacio de circulación, ellas mismas objetos espaciales. El aumento de la relación entre capital constante y variable, entre el trabajo muerto y trabajo vivo, es el propio proceso de espacialización y, por tanto, la transformación de las luchas temporales en luchas espaciales. Esta distinción existe también en el plano práctico, en lo que se refiere a la circulación en el sentido concreto: transportes, comunicaciones, finanzas. Marx habla célebremente de la anulación del espacio por el tiempo. Esto se ha interpretado a menudo como una afirmación de la creciente irrelevancia de las relaciones espaciales para el capital. De hecho, se trata de lo contrario. Marx sostiene que el espacio se presenta como el problema fundamental para el intercambio, y cuanto más se apoya el capital en el intercambio, más problemas plantea el espacio para ser superado. El capital, por naturaleza, tiende a superar toda barrera espacial. Por consiguiente, la creación de las condiciones físicas del intercambio, de los medios de comunicación y de transporte, se convierte para él, y en una medida totalmente distinta, en una necesidad: la anulación del espacio por el tiempo. Por cuanto en los mercados remotos el producto inmediato solo puede valorizarse masivamente en la medida en que disminuyan los costos de transporte, y por cuanto, de otra parte, los medios de comunicación y el transporte mismo no pueden convertirse en otra cosa que en esferas donde se valoriza el trabajo puesto en marcha por el capital. Por cuanto se opera en un tráfico masivo, a través del cual se reintegra más del trabajo necesario, la producción de medios de circulación y de transporte más baratos se convierte en condición de la producción fundada en el capital, y por consiguiente, éste la lleva a cabo. Es probable que los lectores estén familiarizados con estos debates, a menudo tediosos, sobre si este pasaje sugiere que la circulación está internalizada en la producción o si esto es solo una apariencia y los mecanismos de circulación de mercancías son, como afirma Marx, una condición del proceso productivo, una afirmación bastante diferente. En lo que a nosotros respecta, el significado es el mismo, sobre todo porque no pretendemos que las luchas en la circulación tengan una relación privilegiada con la producción de valor. En la transformación que sigue a cada crisis, el capital, incapaz de generar suficiente plusvalor o crecimiento a través de la producción manufacturera convencional, se ve obligado a competir por los beneficios en el espacio de la circulación, reduciendo sus costes y aumentando el tiempo de rotación de un volumen cada vez mayor de mercancías. Las luchas en este espacio son, por tanto, fundamentales para la existencia de cada capital en particular. Apenas hay indicios de que esto genere acumulación conforme al modo de producción industrial. Y sin embargo, este es el devenir inequívoco del capital después del 73, haciendo que nuestro presente sea fundamentalmente un tiempo del espacio logístico. Esta reorganización sistémica, señala Jaspers Bernes, ordena la subordinación de la producción a las condiciones de circulación, el devenir hegemónico de aquellos aspectos del proceso productivo que involucran la circulación. Esto tendrá implicaciones para el desarrollo de las luchas contemporáneas. La logística es el arte de la guerra del capital, una serie de técnicas para la competencia intercapitalista e internacional. Será necesario un contraarte que se adapte a esta transformación del terreno, pero también reconozca el espacio logístico como un espacio estructurado específicamente por las necesidades del capital, el tipo de maquinaria que no puede ser simplemente utilizada por el proletariado para sus propios fines. El desarrollo masivo del transporte marítimo global y de la contenedorización, impulsado por las finanzas, posiblemente el proyecto más fundacional para el capital de la época, señala este cambio radical. La regularización de los contenedores del transporte intermodal,
perfeccionados para resolver los problemas logísticos de la guerra de Vietnam, mediante una serie de acuerdos entre el 68 y el 70 y la desregulación del transporte en la década siguiente, son una señal de ello. En 1973 se inauguró el Centro para la Transportación y Logística en el MIT, líder mundial en formación e investigación sobre la gestión de la cadena de suministro. La producción just in time, que se generalizó en los años 70, es el aspecto metodológico del mismo cambio. Desarrollada por la industria automovilística japonesa, es la otra cara del paradigma fordista de la industria automovilística estadounidense, que busca la eficiencia no tanto en la organización de la producción como en la circulación, el almacenamiento y el intercambio, un conjunto de prácticas entrelazadas cuyo núcleo constituye una especie de taylorismo de la cadena de suministro. La correspondencia de estos desarrollos con la crisis industrial roza lo absoluto. Las expresiones de este movimiento entrelazado son numerosas. En abril del 73, Federal Express entrega su primer paquete. Tras 40 años de larga crisis, FedEx tendrá la cuarta flota más grande y será la mayor aerolínea de carga en el mundo. El final del programa. El desplazamiento a la circulación constituye una reestructuración económica que se consolida y descansa en una reorganización social a gran escala, una recomposición del capital y de la clase. Esto transforma profundamente los horizontes políticos y con ellos las formas de lucha. Algunos analistas han sido totalmente miopes a estos cambios subyacentes. Uno de ellos, que escribe en la revista socialdemócrata Jacobin, descubre en el 2015 que la economía estadounidense gira en torno a la creciente industria logística y solo puede concluir, después de 3 décadas de cambios desgarradores en la economía industrial, creo que los socialistas pueden volver a tener una estrategia industrial en Estados Unidos. Otra propuesta, proveniente del mismo medio, constata la misma transformación, particularmente en la producción flexible y el almacenamiento just in time, y reconoce, en consecuencia, la importancia de centrarse en estos puntos de distribución para bloquear la distribución. El autor recomienda para ello la organización de grupos de trabajadores estratégicamente situados. En estos ejemplos se identifica correctamente la vasta transferencia de mano de obra de la producción industrial al espacio de la circulación, distribución e intercambio. No obstante, se ignora su importancia como parte de una profunda reestructuración social. Se podría perdonar al lector que se quedara perplejo al preguntarse sobre las razones por las que el desmantelamiento del sector industrial, base histórica de la organización socialista, exigiría de nuevo una estrategia industrial. Uno podría preguntarse a su vez por qué bloquear la distribución, precisamente la táctica de los no trabajadores, tanto desde un punto de vista lógico como histórico, exige grupos de trabajadores. Desde esta perspectiva, sea cual sea el problema, la solución es siempre la misma, la organización industrial del trabajo. En definitiva, siempre llega el momento de la huelga. Se podría argumentar que los trabajadores del transporte son de algún modo más difíciles de organizar, que de algo específico del nuevo lugar de trabajo excluye esta posibilidad. Hay razones para creerlo. Además, de la descomposición y la deslocalización como barreras para la organización, la tradicional huelga en brazos caídos presupone un sentido de pertenencia moral por parte de los trabajadores respecto a su cuadrilla, un vestigio de cultura artesanal y manual que proporciona una función legitimadora ajena al ámbito de la circulación. Dicho esto, no hay ningún argumento en contra de este tipo de organización. La huelga de UPS de 1997 demuestra que es posible. Es inevitable que un porcentaje cada vez mayor de las escasas huelgas que se produzcan en el ámbito de la circulación de mercancías y que, en la práctica, las acciones sindicales se desplacen hacia las luchas del transporte.
Considérese el ilustrativo cambio táctico por parte de los sindicatos franceses, por ejemplo, cuando las refinerías y los depósitos de petróleo franceses fueron bloqueados durante 2 semanas en el 2010. En términos generales, los argumentos normativos sobre lo que deberían hacer las personas que luchan pasan por alto la verdad más básica. La gente luchará allí donde se encuentra. Lo que decimos aquí es que la gente está en otros lugares. Además, la proliferación de estos lugares de trabajo es sintomática de una reestructuración más amplia que no augura nada bueno para el potencial de este tipo de organización. El trabajo en el mundo superdesarrollado no ha desplazado simplemente su centro de gravedad en un sentido neutral. Su relación con la acumulación ha cambiado profundamente, y frente a este cambio, la exigencia de formas de acción invariables parece, en el mejor de los casos, una falta de comprensión. Una política de clase, incluso aquella más recóndita o reduccionista, está obligada hoy a reconfigurarse en función de estas grandes transformaciones político-económicas. De lo contrario, se verá relegada al interminable juego de roles de un antiguo idilio al que siempre se aferra el perfume de 1917. El editor de Jacobin, Bhaskar Sunkara, resume así estos rituales políticos. Reconoce que podría ser útil considerar las formas en que la situación actual se asemeja a un retorno al prefordismo. Dadas las similitudes, las opciones políticas disponibles en aquel momento sin duda deben seguir siendo actuales, y a veces las nuevas crisis deben abordarse con un vocabulario antiguo. Pero, ¿cuál es ese vocabulario y por qué exigiría el mismo conjunto de estrategias que han venido proponiendo sistemáticamente estos pensadores durante más de un siglo sin variación alguna? Cabe señalar aquí un simple error en la comprensión de la naturaleza del arco de acumulación. Supone que un punto del descenso sería históricamente idéntico a un punto del ascenso simplemente porque se encontraban a la misma altura de beneficios o de tasa de desempleo. Este es el error de apreciación que no tiene en cuenta vectores como la diferencia entre el auge y la caída, entre contracción y la expansión de los mercados de trabajo, entre la capacidad del dinamismo y expansión, o la trayectoria de estancamiento y contracción. Las condiciones que históricamente permitieron la utilización de un vocabulario socialista, acumulación real, un mercado de trabajo tensionado, la posibilidad de adquirir poder al apropiarse de una parte de esta acumulación, un proletariado industrial en expansión, ya no existen. Las conquistas progresivas que podrían fortalecer y envalentonar al partido de masas en función de la organización de los trabajadores ya no están al alcance de la mano como lo estuvieron durante el periodo del crecimiento económico, expansión y prosperidad. Esto forma parte de un cambio más amplio. En 1978, como señaló sucintamente un historiador burgués, fue el Waterloo para los sindicatos, los legisladores y el reformismo keynesiano. Quizá debamos reconocer que Sunkara tiene razón a medias. Es inevitable que entendamos los nuevos momentos por medio de los viejos vocabularios. Pero estamos aún más lejos de lo que él podría suponer, por lo que puede que necesitemos volver a un léxico más antiguo y convertirlo en algo nuevo. Es más pronto de lo que pensamos, es decir, mucho más tarde. El ocaso del movimiento obrero en Occidente necesita poca explicación aquí. Los contraargumentos, en particular los que sugieren que el declive fue resultado de combates ideológicos, falta de voluntad o de errores estratégicos, ya han sido sometidos a lo que Marx llamó la crítica práctica de lo real. Los antecedentes son bien conocidos. Podría decirse que el más claro es el desplome, con una tendencia a cero, de la huelga con más de 1000 trabajadores a partir de finales de los años 70. Para los escépticos, las estadísticas, que no guardan una correlación adecuada con la tasa de sindicalización, la situación podría resumirse así.
Estados Unidos, después del 81, solo 3 años superan los 10 millones de días de inactividad acumulados por huelgas y varios años están por debajo del millón. De 1947 al 81, la cifra supera los 10 millones todos los años, con una media superior al doble. Podríamos identificar un momento decisivo, volviendo una vez más a Detroit y al 73, cuando, por primera vez en la historia de la Unión de Trabajadores del Automóvil, el sindicato se movilizó para mantener abierta una planta. Esto se convirtió rápidamente en el paradigma de la organización sindical, se quiera o no. Con el desmantelamiento del sector industrial y la pérdida de rentabilidad, la principal amenaza, tanto para el capital como para el trabajo, reside en que una empresa determinada desaparezca. A mayor escala, la propia capacidad de autorreproducción del capital se derrumbará. A partir de este momento, las luchas contra el capital solo pueden ser contra la existencia del capital y no por el fortalecimiento del trabajo. Capital y trabajo se encuentran en una situación de colaboración para preservar la autorreproducción del capital, para conservar la relación laboral junto con la viabilidad de la empresa. Esto proporciona límites casi absolutos para la negociación. Podríamos llamarla la trampa de la afirmación, según la cual el trabajo se ve atrapado en la posición de afirmar su propia explotación bajo el disfraz de su propia supervivencia. Es una versión de lo que Lauren Berland llama optimismo cruel. El optimismo cruel es una situación cada vez más común. Ese mismo objeto o escena que aviva la sensación de posibilidad vuelve de hecho imposible la transformación positiva que la persona o grupo de personas se esfuerzan por alcanzar, y lo es por partida doble, en la medida en que se vuelve sustentables los placeres de estar en una relación con independencia del contenido de dicha relación. Seguramente esto describe con exactitud no cualquier relación, sino las exigencias de la relación de trabajo en la larga crisis. La trampa de la afirmación es el optimismo cruel en su estrato más obstinado, que existe independientemente de los apegos libidinales. Sus compulsiones no implican un reconocimiento erróneo. Los placeres que la sostienen son la comida y el techo. Atrapado en la trampa de la afirmación, el trabajo deja de ser la antítesis del capital. Esto podría verse como el final irónico de la propia afirmación, a partir de la cual se define el horizonte socialista de la lucha, para la que esa revolución consiste, por tanto, en la afirmación del proletariado, ya sea como dictadura del proletariado, consejos obreros, emancipación del trabajo, periodo de transición, extinción del Estado, autogestión generalizada o la sociedad de productores asociados. Estos son los términos en los que el grupo Teoría Comunista define el programatismo, el modelo central de la lucha revolucionaria de clase en el siglo XX. Moishe Postone identifica el programatismo, no utiliza el término, con el marxismo tradicional, que en su opinión identifica erróneamente la base del capitalismo con la propiedad de los medios de producción, mientras considera el trabajo productivo como la fuente transhistórica de la riqueza y el principio regulador de la sociedad. La toma de los medios de producción preserva, por tanto, la fuerza capitalista de la riqueza al tiempo que la redistribuye socialmente, por lo que el marxismo tradicional sustituye la crítica del modo de producción y de distribución de Marx por una crítica del modo de distribución exclusivamente. De ahí la distinción que se hace entre socialismo y comunismo. El primero se refiere al modelo de distribución y el segundo hace referencia a la abolición de la economía y el fin de la relación entre el propio trabajo y cualquier relación o acceso a la riqueza social. Este marxismo tradicional debe entenderse históricamente. El horizonte socialista del programatismo no debe entenderse como un fracaso analítico o moral,
ni como una especie de parada en seco. Habría un paso del socialismo al comunismo. Por el contrario, refleja con precisión las condiciones reales del mundo en el que se produce. Es una lucha contra el capital visto desde el punto de vista del obrero, es decir, desde el punto de vista del ciclo del capital productivo. Es decir, surge con el aumento del poder del trabajo industrial, razón por la cual los trabajadores de este sector pueden erigirse en la fracción de clase revolucionaria. Su crecimiento es la expansión del capital. Esto no implica, sin embargo, un punto de vista o una forma de lucha inmutables. La centralidad del trabajo proletario en el análisis de Marx sobre el capitalismo no debe tomarse como una valoración positiva de la primacía ontológica del trabajo en la vida social, ni como un argumento de que los trabajadores son el grupo más oprimido de la sociedad. Es desde el otro lado del arco iris de la acumulación cuando los límites históricos del programatismo aparecen. Cuando la fracción de clase que centró la era programática ya no ejerce un poder peculiar sobre el capital, tal secuencia de lucha queda excluida. Esto no es consecuencia de maniobras políticas, ni de algún nefasto despliegue de políticas bajo el nombre del neoliberalismo. Es la autotransformación del propio capital desde el punto de vista del trabajo, que ahora se ve obligado a afirmar el capital en el mismo gesto a través del cual afirma su propio ser. Es precisamente esta lucha por la autopreservación lo que, teoría comunista, denomina pertenencia de clase como coacción externa, lo que constituye el límite de las luchas obreras como motor revolucionario. Las reivindicaciones salariales que en el pasado debían proporcionar una ventaja o incluso un punto de apoyo para la abolición de las clases, ahora tienen que ajustarse a las necesidades de la autorreproducción del capital a medida que ésta entra en crisis. En su agotamiento crepuscular, la clase obrera se ve reducida a reproducir más o menos las condiciones de su propio empobrecimiento. La lucha salarial conserva la legitimidad de una reivindicación por la supervivencia, salario ante la muerte de la luz, pero al mismo tiempo legitima al capital, no hay más allá. Sobredeterminación. El disturbio no pretende preservar nada, no pretende afirmar nada, salvo quizás un antagonismo común, una miseria común, una negación común. Carece de programa. Bajo el título "Esto no fue un movimiento", un analista de los disturbios de Londres del 2011 escribe: en los disturbios de agosto no había nada en la situación de sus protagonistas que mereciera la pena defender. El barrio, el hogar, la comunidad, la etnia y la raza se revelaron como aspectos de la reproducción del capital que, de hecho, transformaron a estos proletarios en auténticos indigentes. El lenguaje de los disturbios no era el lenguaje positivo del movimiento, del cambio social, de las reivindicaciones o la política, sino el lenguaje negativo del vandalismo. No hubo más que destrucción, no se construyó nada, no hubo proyectos ni estrategias. Para muchos investigadores, esta es la característica más desconcertante de los disturbios. Frente a esto, la demanda de un programa, la demanda de reivindicaciones, es en sí misma una demanda que nos resulta familiar. El estertor de la política prescriptiva no se cumplirá, pero esto no significa que el disturbio carezca de determinaciones. De hecho, el disturbio está asombrosamente sobredeterminado por el conjunto de transformaciones históricas que hacen inevitable el tipo particular de antagonismo que llamamos luchas en la circulación. Resumiendo, el excedente social que acompaña a la acumulación ha disminuido, y con él la capacidad del capital y del Estado para satisfacer las demandas de salarios directos y sociales, salvo en contadas excepciones. Las reivindicaciones salariales se limitan a ser una acción de retaguardia inseparable de la afirmación del ser del capital. El capital ha trasladado sus esperanzas de beneficio al espacio de la circulación y, por tanto, ha trasladado allí su vulnerabilidad.
El trabajo lo ha acompañado. También lo han hecho los trabajadores no asalariados, los subempleados y los desempleados, los relegados a la economía sumergida, los abandonados a su suerte. Esa es la desindustrialización que se ha racializado dramáticamente. La muerte de las reivindicaciones salariales anuncia el desvanecimiento de las luchas en la producción unificadas por la función compartida como mano de obra asalariada. Al mismo tiempo, no es requisito para las luchas en la circulación que sus protagonistas sean trabajadores. Si los trabajadores tienen acceso inmediato y legitimidad para interrumpir la producción en la fábrica, entonces cualquiera puede liberar un mercado, cortar una carretera o bloquear un puerto. Como en el siglo XVIII, los alborotadores pueden ser obreros, pero no aparecen como tales. Los protagonistas no están unidos por tener un trabajo, sino por su desposesión más general. Se adentran en el espacio del mercado, luchando por la reproducción más allá del salario. Esta es la definición que ofrecimos en la introducción. Quizá entonces la sobredeterminación sea la forma equivocada de expresarlo. Se ha generado una nueva situación de antagonismo social, una nueva disposición de la población a través del mismo movimiento que genera trabajadores y no trabajadores en la circulación, que casualmente comparten una relación con esta situación de antagonismo. Esta transición a las formas de acción colectiva es la destreza dialéctica, pero la dialéctica necesita al proletariado y ¿no acabamos de declarar muerta a la clase obrera? Rebeliones excedentarias. Existen numerosas conjeturas, algunas de ellas financiadas por los gobiernos, sobre cómo se propagan los disturbios. Esto es cierto en gran medida debido a que los casos individuales están sujetos a las contingencias reales y a las determinaciones locales. Las explicaciones mecanicistas generan sus propias excepciones con la misma rapidez que las constataciones. El lenguaje más común es el del contagio, cuyos vectores son los agentes individuales o los medios de comunicación de masas. En 1793, William Goodwin escribió: la cordialidad de la fiesta puede conducir a la depredación del disturbio. La afinidad de opiniones se contagia de persona a persona, especialmente en reuniones numerosas y entre personas cuyas pasiones no han sido acostumbradas al freno del juicio. No hay nada más bárbaro, sanguinario e insensible que el triunfo de una turba. 2 siglos después, los autores de La insurrección que viene, sugerían que un movimiento revolucionario no se propaga por contagio, sino por la resonancia. La novela de Sam Greenlee de 1969, El fantasma que se sentó junto a la puerta, contiene una visión del disturbio racial que se extiende más allá de sus límites espaciales para convertirse en una guerra de guerrillas racial que amenaza al Estado-nación. Primero estalló en Oakland, luego en Los Ángeles, después cruzando todo el país, en Harlem y en el sur de Filadelfia. Todas las ciudades con guetos se preguntaban si serían las siguientes. La nación más poderosa de la historia estaba al borde del pánico y del caos. Saltos, saltos, saltos. Es ficción, por supuesto. Además, en la historia de Greenlee, la generalización está orquestada por los panterinos, un grupo de luchadores por la libertad. Esto era un producto típico del 69, la idea de un partido vanguardista que aún persistía en ese momento, pero la lógica implícita es menos metafórica que el contagio, menos idealista que la resonancia. Ya sea más o menos ficción, el relato de Greenlee concuerda con la propagación de los disturbios del 2005 en Francia, los del 2011 en Inglaterra y los del 2014 y 15 en Estados Unidos. El disturbio va al encuentro de las poblaciones excedentarias y estas son su base de expansión. Esto no es negar la agencia de los alborotadores, de los saqueadores, de la gente que dispara a la policía. Tampoco se trata de sugerir que tales rebeliones no se fundamenten en distintos tipos de perspectiva consciente y colectiva. Se trata simplemente del mismo movimiento visto a través del otro lado.
desde la perspectiva del propio disturbio. Desde esta perspectiva, uno podría empezar a sintetizar las categorías de crisis, población excedente y raza como aquellos aspectos recurrentes del disturbio ampliado en Occidente. Los tres aspectos que se recogen en el resumen sucinto de Ruth Wilson Gilmore, a saber, la crisis no es objetivamente mala o buena, sino que señala un cambio sistémico cuyo resultado se determina mediante la lucha. La lucha, que es una palabra políticamente neutra, se produce a todos los niveles de una sociedad, ya sea en un pueblo, ya que un pueblo intenta averiguar, mediante ensayo y error, qué hacer con las capacidades no utilizadas. Es precisamente este cambio en la lucha lo que tratamos de localizar. El disturbio es, en esencia, un balance de las capacidades no utilizadas, de los excedentes generados por la producción de la no producción, lo que caracteriza el descenso a lo largo del arco de la acumulación. Entre estos excedentes, el más dramático en su desarrollo histórico y el que más invita a reconsiderar la clase social es la parte de la población que es mayormente objeto del disturbio, la sobrepoblación relativa. El argumento lógico relativo a la producción progresista de esta capa empobrecida de la sociedad, de la que ya se ha hablado mucho, se despliega a lo largo de todo el primer volumen del Capital hasta el capítulo 25. Es aquí donde llegamos a la síntesis de la dinámica contradicción que florece tanto en la crisis como en la población excedente, aspectos diferentes del mismo proceso que obliga a la creciente dominación del capital constante sobre el variable, socavando así la acumulación al expulsar al trabajo del proceso de producción. La población obrera, pues, con la acumulación del capital producida por ella misma, produce en volumen creciente los medios que permiten convertirla en relativamente supernumeraria. Que esto completa el argumento teórico del libro lo indica la forma en que Marx cambia entonces totalmente de tema, saltando hacia atrás para una reconstrucción histórica de la llamada acumulación primitiva y el origen del capital. La población excedente se compone de múltiples estratos. Quizá la capa más significativa se encuentra entre el ejército de reserva de mano de obra, que permanece conceptualmente dentro de la lógica del mercado de trabajo, haciendo bajar los salarios, entrando y saliendo del salario según los cambios en la oferta y la demanda de mano de obra. Y un excedente de población estancado y crónicamente excluido del salario formal, o estructuralmente desempleado, según la jerga convencional. Para esta franja, el problema de la reproducción sigue presente. Las personas que se encuentran en estas circunstancias no pueden entrar en un estado de animación suspendida ni sobrevivir en el aire. Se ven sometidos a economías informales, frecuentemente semilegales o ilegales, las cuales solo le proporcionan acceso indirecto al salario formal. Esta porción de la humanidad es la que gana menos de lo necesario para subsistir. La informalización puede entenderse entonces como aquellas maneras de organizar la actividad económica que producen un elevado beneficio para el capital y un beneficio excesivamente pobre para el trabajo. Aquí podríamos observar la relación entre el aumento de la población global excedentaria y el rápido incremento del endeudamiento en el transcurso de la larga crisis. Es sobre este periodo sobre el que Gilles Deleuze declara radicalmente: el hombre ya no está encerrado sino endeudado, la cual ha sido retomada en retrospectiva por quienes siguen la pista de una nueva ontología económica de la deuda. Generalmente obviamos lo que Deleuze escribe a continuación. Sin duda, una constante del capitalismo sigue siendo la extrema miseria de las 3/4 partes de la humanidad, demasiado pobres para endeudarlas, demasiado numerosas para encerrarlas. El control no tendrá que afrontar únicamente la cuestión de la difuminación de las fronteras, sino también la de los disturbios en los suburbios y guetos. De hecho, esto socava efectivamente la fuerte distinción que hace Deleuze en su afirmación inicial. No obstante, deja en su lugar un reconocimiento más incisivo en cuanto a la unidad de los excluidos y los endeudados.
constituyen el mismo excedente global. El crecimiento explosivo del sector endeudado ilustra otra faceta de la informalización, en donde la necesidad del capital financiero de encontrar deudores confluye con la proliferación de poblaciones que viven por debajo de los salarios de subsistencia. El microcrédito, el préstamo estudiantil, el payday loan son instrumentos paralelos, igualmente insostenibles, que tiene como proyecto estabilizar este creciente excedente y preservarlo de alguna manera dentro de los circuitos de beneficios. Son expresiones de población excedente dentro de una tendencia estructural hacia la redundancia. Incluso cuando la población crece, la capacidad relativa del capital para absorber mano de obra disminuye, originando un aumento tanto relativo como absoluto de las poblaciones liberadas, por lo que nos gusta llamar progreso, liberadas de la carga de trabajo y en última instancia de la carga de la vida misma. Algunos analistas han observado que el aumento de la lucha a escala global extrae su fuerza de estas poblaciones. Los investigadores de Global Social Protest Research Group se sitúan en la tradición de Arrighi y Beverly Silver. Detectaron a raíz de la oleada de levantamientos del 2011 una fuerza que no puede categorizarse ni bajo lo que ellos denominan luchas del tipo marxiano ni luchas del tipo polanyiano, basadas en la reciente subsunción en la clase obrera y en la pérdida de privilegios de clase respectivamente, sino que requería una nueva clasificación, a saber, luchas de la sobrepoblación relativa estancada. Si bien la atención prestada a la lucha de clases tradicional puede haber ocultado estas tendencias para algunos hasta hace muy poco, hace tiempo que son centrales y evidentes dentro de la larga crisis. Breman escribe: las décadas de 1960 y 70, los responsables políticos occidentales contemplaron el sector informal como una sala de espera o una zona de tránsito temporal. Los recién llegados podían utilizarla para aclimatarse y aprender las pautas del mercado del trabajo urbano. En realidad, la tendencia fue la contraria. No parece que la absorción de mano de obra a escala global, que acompaña un nuevo ascenso a lo largo del arco de acumulación, esté a la orden del día. En Estados Unidos, el aumento de la población superflua ha sido una característica básica de la larga crisis. El historiador Aaron Benanamp señala: esto es una especie, en cierto grado, el caso de los trabajadores del sector manufacturero, donde se han perdido millones de puestos de trabajo. También es el caso de los jóvenes que acaban de incorporarse a la población activa por primera vez, y sobre todo de los trabajadores racializados. De 1947 a 1973, la tasa de desempleo alcanzó una media del 4.8%. Después de 1973, subió al 6.5%. Desde 1973 ha habido un periodo excepcional, de 1995 a 2001, durante el cual la tasa de desempleo volvió a su nivel anterior al 73. Excluyendo estos años, la tasa de desempleo posterior al 73 se eleva al 6.9%, es decir, un 43% por encima de la media anterior. Este aumento no se debe únicamente al hecho de que los niveles de desempleo hayan sido más altos durante las recesiones. Las repercusiones económicas son cada vez más recuperaciones sin empleo. Las reducciones del desempleo han tardado más de una década. Tras la recesión del 81, el empleo tardó 27 meses en alcanzar su nivel anterior a la recesión. Tras la recesión del 90, 30 meses. Tras la recesión del 2000, 46 meses. Tras la recesión del 2007, la recuperación del mercado de trabajo tardó 6.3 años. A estas alturas es imposible suponer que estos fenómenos sean simples reequilibrios cíclicos de un mercado de trabajo que tiende al pleno empleo, incluso cuando el umbral de desempleo por el que se define este objetivo se revisa regularmente a la alza.
Las tendencias a largo plazo son evidentes y las señales que podríamos esperar que fuesen indicativas de una inversión secular no se ven por ninguna parte. No se divisan velas en el horizonte. En este contexto, es conveniente repensar la clase de un modo que supere el modelo tradicional expuesto en el capítulo anterior, con su clase obrera relativamente estable y sociológicamente positivista, acompañada de sus formas de lucha correspondientes. Dada la relativa disminución de esta forma de trabajo, Marx debe querer decir otra cosa cuando, al llegar a esta conclusión sobre la población excedente, propone que la acumulación del capital es, por tanto, aumento del proletariado.